Grabar. Ya. Primero que todo, ¿alguna duda que haya quedado de la ayudantía anterior, de la clase de ayer, de algo? Por el momento no. Ya. Perfecto. Si surge cualquier duda, ustedes me avisan. Entonces, primer ejercicio, entonces, tiene que ver justamente con lo que yo les mencionaba ayer, que cuando una empresa tiene demasiada poca deuda, podría ser objetivo de una adquisición o una oferta pública de acciones. Eso significa OPA hostil. Y entonces ahí justamente vamos a ver que una forma de protegerse es tener más deuda para que el valor de la empresa suba al menos por el escudo tributario. Al menos por eso, y siguientes clases vamos a discutir algo adicional. Entonces, ¿qué dice? Dice, una compañía que actualmente no tiene deuda está recibiendo una oferta de adquisición hostil vía una oferta pública de acciones, de adquisición de acciones, OPA hostil, por uno de sus accionistas minoritarios que quiere hacerse del control de la compañía. El accionista que realiza la OPA hostil ofrece un premio de 25% extra por sobre el actual valor justo de las acciones de la compañía, que es igual al precio de mercado de cada una de las 5 millones de acciones, es decir, si cumple la hipótesis de mercado eficiente HM. Actualmente la firma ha agotado sus proyectos que agregan valor y por tanto generar un flujo de caja operacional neto de impuestos a perpetuidad de 2.000 millones, dado que los accionistas actuales le exigen una rentabilidad de 8% efectiva al año. El gerente general de la compañía ha sido mandatado a bloquear la oferta hostil, apalancando la compañía con deuda que podría tomar una tasa del 4% efectiva al año, dada su clasificación de riesgo actual a más. La compañía opera en un país donde la tasa de impuestos corporativos es del 30% y los fondos provenientes de la deuda que tomará se utilizarán para pagar dividendos a los actuales accionistas. ¿Cuánto es el valor por acción actualmente antes de la OPA hostil? Entonces, primero identifiquemos ciertos datos. Por ejemplo, tenemos este 5 millones de acá, que es el número de acciones. Lo que ofrece el accionista minoritario es un 25% extra. Nosotros dijimos que generalmente ayer, cuando se toma el control de una compañía, se tiende a sobrepagar. Entonces, ahí justamente nosotros dijimos el 20% en el ejercicio de ayer, ahora tenemos un 25%. Te dice que el flujo de caja va a ser de 2.000 millones a perpetuidad y te dice que le exigen una rentabilidad a los accionistas de 8%. ¿Qué parámetro es ese, el 8%? ¿Qué R? ¿RA? ¿Segura? No, el otro R. RE. Eso es, porque fíjense que tiene que ver con el equity. Habla de los accionistas. Sería RA, que fue lo que usamos en los dos ejercicios de ayer, si dijera de una empresa comparable, como si no tuviese deuda. ¿Sí? Aquí, como no te dice si tiene deuda o no, es RE. Puede ser igual a RA si es que no tienen deuda, pero sería una coincidencia, entonces vamos a suponer que es RE. Después te dicen acá que tiene una tasa del 4% efectiva al año. ¿Ese parámetro qué es? RM. ¿R? M. No. Ah, no. RD. D, listo, porque tiene que ver con la deuda. ¿Ya? Después te dicen que los impuestos son del 30% y que lo que va a hacer con la deuda no es invertir en nuevos proyectos, sino que va a pagar dividendo a los actuales accionistas. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que nosotros tenemos ciertos datos para valorizar la empresa. Entonces, como nosotros sabemos la estructura de capital actual, te dice no tiene deuda. Entonces, justamente aquí quizás lo mejor siempre es imaginarse el valor de la empresa. Entonces decimos ya, este es el valor de los activos.
Si no tiene deuda, ¿con qué está financiado toda la empresa? Patrimonio. Con patrimonio. Ya, entonces justamente aquí se da la coincidencia que 8% es justamente el RE y podría ser el RA. Ya, pero es solamente este caso. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir, listo, pues los 2.000 millones son el flujo de caja que va a quedar para los accionistas sí o sí, porque la empresa en el fondo, digamos, hoy en día no tiene deuda, así que está desapalancada. ¿Sí? Entonces la primera pregunta es bien simple. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, tengo el valor de la empresa y esto va a ser la utilidad operacional neta de impuestos o el flujo de caja más exactamente, como dice acá, partido de RE. ¿Ya? Como la empresa completa no tiene deuda, entonces esto va a ser igual a E. Y entonces lo que te están preguntando acá, ¿cuánto es el valor por acción actual? Entonces el precio por acción debería ser el valor total partido el número de acciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que es? A ver si llegamos al cálculo, al mismo cálculo. Voy a subir en el enunciado por si acaso. Ahí están todos los datos. Y hay una respuesta. Me gusta. 2. Vamos, no un supercálculo. Después se pone más complejo. Profe, ¿podríamos dar cuántas acciones eran de nuevo, por favor? 2 millones, o creo, 5 millones, a ver. Buen punto. 5 millones, ahí sí. Voy a limpiar esto porque quedó como corto. Vamos, vamos, voten, atrévanse. Fallar es gratis esta vez. Ah, miren, se están inclinando por otra respuesta. Vamos, 15 segundos más. Los voy a ayudar. No es A. No estaba entre esas, profe. Pues que habían muchas respuestas A. De hecho, ahí va ganando. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, al final nos recuperamos, menos mal. Los que votaron C, ¿cómo llegaron al valor de C?
entre intuición y fórmula. Ya, Es pero que ¿cómo? ¿Qué es que A y B divide? era muy chico, entonces, es- pero creo hice 5 millones, y Ya, uno menos la tasa, ya. Uno menos, 0,3, no, 0, sí creo que era 0,3. ya. No, 0. Y lo dividí en 0,08 por el 8% de mí. No, no sé si está bien. No veo un signo peso aquí, no veo cómo me quedaría un precio. ¿Profesor puso 80%? ¿O eso No, un no, 30 feo? un Perdón. 30 feo, sí, un 30 feo. Pero en todo caso está malo, así que no lo copien mejor. Porque 5 millones es el número de acciones que tengo. Debería haber sido los 2000. Los 200 palos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya, Los por ahí 2000 va. palos. Pero ya, gana 2.000 millones. Ya, ese es el flujo de caja. ¿Cómo valorizo eso a perpetuidad? Partiéndolo por la tasa. Listo. Ya, ahí tengo el valor de la empresa. Y quiero ver cuánto es por cada acción. Entonces, esto, digo 5 millones de acciones. Como este es millones, le voy a poner acá millones. Entonces, esto de acá, ¿cuánto da? 25.000. Y dividido 5 va a ser 5.000 por acción. Letra C. ¿Sí? Al principio era simple, pero en el fondo había que saber qué escoger. Pues, o sea, si alguien ocupaba el 4%, le iba a dar 10. Por eso que A era cualquier cosa, porque en realidad era como 2.000 dividido 5 millones. No tiene ningún sentido, porque eso es uno de los flujos de caja, no todos los flujos de caja que va a generar el infinito y más allá. Aquí piensen que estamos calculando el valor presente a perpetuidad. ¿Ya? Entonces, Una tenemos pregunta, ajá. Bueno, ¿qué hago con el 25% extra? Ese por ahora nada. todavía nada, pues, porque te dice antes de la oferta pública, pero hacia abajo sí. Ujú. Por este ejercicio lo debemos haber puesto en una prueba. No me acuerdo en cuál, pero por eso está en alternativa y todo, por si acaso. Ya. ¿Qué más? Ujú. Sí, lo podría haber hecho porque igual ahora lo estaba haciendo y yo lo hubiera hecho de otra forma, hubiera sacado primero el valor como de cada acción y eso lo hubiera llevado a perpetuidad. Podría haber sido igual, como partir los 2.000 millones en las 5 millones de acciones y después eso dividirlo por la tasa. Sí. Eso es como finanza uno, en el fondo el dividendo por acción partido la tasa. Sí, Perfecto, sí. perfecto, gracias. Sí, en el fondo el orden de los factores no altera el producto. Entonces, José, una pregunta Vicente. de ¿qué hizo con los impuestos con el uno menos tax? Nada, ¿Y por por qué una no? razón. Te dice generar un flujo de caja operacional neto de impuestos. Los 2.000 ya es neto de impuestos. Ah, ya, perfecto. Es antes de impuestos. O sea, por ejemplo, en los ejercicios de ayer nosotros dijimos, oye, la utilidad operacional es tanto. La utilidad operacional es antes de impuestos. Este te decía que ya era después de impuestos. Perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, 2. ¿Cuánto sería el mínimo de deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta pública de acciones? Ya, esta es compleja porque hay que imaginarse. Entonces, nosotros sabemos que el valor justo de la acción es 5.000. ¿Cuánto ofrece el que quiere comprar la empresa entonces? Eso por 1.25. Ya, entonces, esperen, se volvió loco esto. Aquí. Precio ofrecido, vamos a decir. Esto sería 5.000 por 1.25. Entonces eso sería 6.200. 6.250. Perfecto. Entonces nosotros tendríamos que lograr como mínimo que cada acción valga 6.250. Entonces nosotros vamos a decir, el valor con deuda debería ser 6.250 por 5 millones de acciones. ¿Sí? Y eso debería ser 31.250 millones.
que en A mí el me dio- fondo... ¿No da eso? Creo que no. 125. A ver. Voy a ocupar la calculadora. Espera. Sí, da eso. 5.000 por Ah, sí. 1,25, Sí, da eso. 6.250. Da eso. Sí, ya, perfecto. Entonces, fíjense que en el fondo eso sería lo mismo que si uno hubiera tenido el valor anterior de la empresa, que era 25.000 millones por 1,25 y eso te da los 31.250 millones. ¿Ya? Nosotros sabemos que, me voy a cambiar de color. Nosotros sabemos que aquí el valor de la empresa, el BU le voy a colocar sin deuda, es de 25.000 millones. Entonces, con deuda, el valor de la empresa va a crecer por el escudo tributario. Entonces, nosotros vamos a decir, tengo la D y tengo cuánto es la tasa de impuestos. Esperen, voy a hacerlo lindo. Era el 30, parece. Ahí sí, el 30. Perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahí es despejar la D. ¿Sí? Y eso sería igual a los 31, bla, bla, bla. Tal cual. Ya. Entonces nos quedaría que D es 31.250 menos los 25. Me falta espacio. Dividido 30%. Todo eso en millones. Entonces déjenme abrir la calculadora. Entonces Ya la sé. 31.250 menos 20 millones. 25. ¿Da cuánto? Profe, 20 millones 800. No son 20 millones. 20.000. 20.000 millones. Hay Sí. una pequeña Una diferencia. pequeña. Perdón, alguien iba a consultar otra cosa. yo tengo una duda. Si no fuera Valentina. neto, ¿qué haría con el 30%? O sea, es que O usted sea, dijo... arriba, perdón, eso hubiera No, no, sido arriba en la valorización de la empresa. Si no no. fuese neto, o lo ocuparía para el flujo de Sí, caja. Si súper. no, Y no tiene aquí nada que ver con el resto. se Nada. mantiene la fórmula, Sí. aunque sea neto. Ya. Es que el flujo de caja es neto. Ah, ya. ¿Entiendes? Como que ya te están dando el utilidad operacional por uno menos tax en vez Sí, de sí, solo sí. darte la utilidad operacional. Entiendo. Ajá. Entonces, letra C. Es como la PSU, esto hay que tirar todo así. Profe, una pregunta. El verde BL ese es con deuda. BL es con deuda. L es de levered en inglés y U es de unlevered, desapalancado y apalancado. Perfecto, gracias. Tenemos C entonces. ¿Cuál es el nuevo valor de la compañía después de bloquear la oferta pública con el mínimo de deuda que determinó en la letra anterior? Ya, entonces, ¿cuánto valdría la empresa ahora? 31.50, ¿no? Eso, listo. Ya tenemos el cálculo. Letra D. Con el mínimo, fíjense que ahí empatan. Por eso es probable que la empresa tendría que endeudarse más. Pero tampoco es que tenga mucho espacio más, porque fíjense que lo que nosotros discutimos ayer, el límite aquí es que valga 31.250 millones. Y la empresa ya tomó 20.000 millones de deuda, lo cual es mucha plata. Perdón, me perdí un poquito antes, porque acá en la fórmula el BU dice es igual al D por el tax, ¿no es cierto? Y el BU sabíamos que eran los 25 millones, Ajá. 25.000 millones, pero ¿por qué dice más D por 30%? No, perdón, quizás no se entiende bien. Ahí sí. Ah, ya. Gracias. Gracias. Ya, borrar ese igual. ¿Sí? Entonces tenemos hasta la 3. Después 4. ¿Cuántas acciones se podrán recomprar con la nueva deuda? Entonces, fíjense. Para saber el número de acciones a recomprar, primero tengo que saber nueva deuda. Pues entonces vamos a decir, la deuda es 20.833.333.333. El precio por acción hoy, P sub 0 por acción va a ser 6.250. ¿Sí? Que nosotros dijimos, mínimo tiene que subir hasta lo mismo que te ofertan, si no la gente está perdiendo plata. Profe, Entonces, ajá. usa el 20.833, pero no hace la diferencia, que yo hubiera hecho la diferencia y hubiera sacado como el valor de la deuda.
¿La diferencia con qué? Buena Con el pregunta. 31,250. No, pues eso es lo que vale el equity. Porque nosotros decimos la empresa completa vale 31,250, la Sí. deuda que tiene que tomar es 20, entonces la diferencia, voy a decir casi 11.000, es lo que vale el patrimonio. El activo Ah, menos ya. el pasivo es la definición del patrimonio. Ujú. Entonces vamos a decir la división de esto. 20.833, 3 partido 6.250. Entonces, ¿eso cuánto va a dar? 2833. A ver, 3.333.000. ¿Está acá? Ahí estamos. ¿Se entiende? Fíjense que por eso que aquí lo que nosotros discutimos, sobre todo en la estructura de capital y la última clase, que vamos a hablar sobre la política de dividendo, es justamente que la empresa no tiene nada en que invertir, no hay más máquinas, no hay edificios, no hay terreno, etcétera, pero aquí tiene una estrategia, pues devolver la plata a los accionistas. ¿Eh? Entonces, una forma de pagar dividendos es recomprar acciones. Por ejemplo, vamos a discutir cuáles son las ventajas tributarias, las señales que envía, etcétera, pero aquí alguien podría decir, oye, yo te paso la plata, los 20.833 millones, porque la empresa no tiene nada mejor que hacer, tú devuélveme las acciones. ¿Sí? Después entonces, pregunta 5. ¿Cuántas acciones quedarían en el mercado? Ya este es fácil. Si en total había 5 millones de acciones Ya. y acabo de retirar 3.333.333, entonces te quedan 1.666.667. ¿Sí? Después entonces, ¿qué tenemos? Dice, ¿por qué esto bloquea la oferta pública de acciones? Ya. Uno, porque genera un aumento de valor de 25% para los accionistas compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Es cierto o no es cierto? ¿La 1 es cierta o no? Pero es una pregunta, ¿cuál era la 5 entonces? Perdón, la 5 es A. 1.666.667. Ya, acá, gracias. Entonces, ¿por qué esto bloquea la acción? Porque genera un aumento de valor de 25% para los accionistas, compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Es cierto o no es cierto? No, quizás. ¿No es cierto? No sé. ¿Ganan menos? Pero No sé, es pues. que no entiendo la diferencia con la segunda. Entonces, una de las dos es cierta, pero no entiendo la diferencia. Porque una dice más. Sobre. Ah, ya, más del 25%. Miren, como si quieren verlo como una evaluación de proyectos, por lo que nosotros acabamos de hacer, tiene una TIR de 25%, porque tú invertiste acciones que valían 5.000 y ahora valen 6.250. Me gané 1.250 sobre 5.000 y eso es del 25%. Entonces tú dices, ¿y cuál es el costo de oportunidad? Que si hubiera aceptado la OPA me hubiera ganado justamente 25%. Entonces, ¿cuál es el valor presente neto de hacer este proyecto? Cero, no, Cero, no gané listo. nada extra. Eso es. Por eso que, fíjense que al principio dice cuánto es el mínimo de deuda. O sea, si toma 20.832 ya no da.
Si toma 21, 22, 24, 25, 30 mil millones, entonces sí da. Aquí solamente empata, entonces los accionistas quedan igual. Por eso que el valor no es más del 25%, pues justamente el 25%. En el fondo, si lo pensamos como CAPM, está justo en la línea del mercado de valores, en el punto, no está por arriba de la línea del mercado de valores. ¿Se entiende? Entonces, 2 no debería ser, pero 1 sí. Uno sí. Uno Ya, sí, pues, 2 no. si es 1, entonces puedo hacer un descarte informado. Solo Si es queda la 1, hora. La 3 tampoco es. ya, entonces si es 1, no es ni D ni E, pues ahora tengo un tercio de probabilidades de achuntarle. Ah, no puede ser B. Tengo mitad de probabilidades de achuntarle. Entonces quizás ni siquiera necesitaría leer 2 y 3. ¿Sí? Entonces después decimos 4. Porque al elevarse el valor, el premio ofrecido por el accionista minoritario es nulo. ¿Es cierto o no es cierto? Falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque dice al elevarse y es cuando el valor es, o sea, es como lo mismo que vimos antes, ¿o no? No, pues, pero fíjense que ahora nosotros ofrecemos 6.250. Ese es el nuevo precio. ¿Y el accionista minoritario cuánto ofrecía? El 25 sobre eso, lo mismo. 6.250. ¿Cuánto extra te ofrece? Nulo. Sí. Respuesta definitiva, letra C. ¿Sí? Entonces, ahí es la explicación de por qué alguien aceptaría como, oye, no, no te voy a vender ninguna acción. Yo la entendí distinta, por eso dije falso. Yo entendí que si al elevarse el precio del 6.225, ¿qué pasaría? ¿Ah? Si es que al relacionarlo con el valor del accionista minoritario. Eso, pues no te ofrece nada extra, pues no hay un premio. Hay un premio si es que el precio de la acción valía 5.000, pero no hay un premio si te ofrezco 6.250. Es que yo creo que al leerlo rápido se entiende porque al elevarse el valor. Los 6.225. O sea, los 2.650. Yo creo que una cosa de reacción de lectura rápida. Sí, yo la entendí así. Ah, puede ser. Quizás debería decir, porque al elevarse el valor, ¿cómo? ¿Sí? Igual le faltaría un del, pero igual se entiende más sin la coma. Ah, puede ser, porque al elevarse el valor ofrecido puede ser que le falte un del. O sea, pero en ese caso lo importante es que en el fondo, como tú estás elevando solamente por cambiar la estructura de capital de la empresa, el valor, eso desincentiva que se hagan. Por eso yo les decía ayer, Cruz Blanca cuando fue adquirida por Bupa, en realidad le ofrecieron 20% extra y nadie se movió. Cuando subieron la apuesta, entonces la gente en verdad empezó a convencerse de salir de la empresa. ¿Entiendes? Porque al final igual tiene algo de emocional. Si ustedes llevan toda la vida en una empresa y alguien te la viene a comprar, no te va a ir por 10%, 15%, quizás va a pedir 50% extra, etcétera. A menos que tú estés en una situación desesperada, tipo que la empresa esté quebrada, etcétera. Pero si no, por eso que, en especial cuando es hostil, porque el problema de que sea hostil sobre todo es que tú no quieres vender, pero quizás te ofrecen el doble del precio. Entonces es inevitable para ti terminar vendiendo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo creo que lo dije, pero cuando ocurrió la compra de Cencosud para Almacenes París, originalmente el grupo controlador de Almacenes París quería hacer un aumento de capital, entonces ofreció, si el precio anterior era 500, ofreció 600 pesos. Y entonces después Cencosud ofreció 650. El grupo controlador ofreció 700. Y fíjense que se hace como una guerra de oferta de precios. Esto pasó en un mes, en marzo. Y se empieza a hacer una oferta de precios hasta cuando faltaba un día que dice la ley y Cencosud ofrece 960 pesos. Y entonces ahí inclusive los accionistas que antes querían comprar más acciones terminan vendiendo. Por eso que es hostil, porque tú terminas vendiendo una compañía de la que no te querías deshacer, dado que el precio era tan groseramente alto, por la razón que sea, y que además
si me quedo adentro, vamos a estar súper peleados y todos los accionistas minoritarios que tenían pocas acciones ya terminaron vendiendo. Entonces, al final, ya no voy a estar con los mismos que estaba antes, no voy a tener el mismo participación en el directorio o en la junta de accionistas, lo que sea. ¿Sí? Por si acaso. 7, entonces. ¿Cuál será el nuevo costo de financiamiento promedio ponderado después de bloquear la OPA hostil con el mínimo de deuda? Ya, entonces aquí tenemos opciones. Tenemos una opción que es simple, que sería calcular el WACC según Modigliani y Miller. Diríamos, RA era de 8% por 1 menos. Deuda tenemos 20.833.333.333 sobre una empresa que vale 31.250 millones. Y eso, neto del 30%, te va a dar. Entonces, vamos a decir 20.833.333 dividido 31.250. Eso por 0,3. Y 1 menos esto es 0,8. Por 8, esto te da 6,4%. Y listo, ya sabemos que es C. Tenemos otra opción. Me voy a cambiar de color. Tenemos la opción de hacerlo por el camino largo. Ahora debería entonces primero recalcular el RE. Por ende digo proposición 2 de Modigliani y Miller. 8% más deuda sobre patrimonio. Entonces aquí sí deberíamos saber cuánto vale el patrimonio. Entonces el patrimonio va a valer los 31.250 menos los 28.333. Entonces vale 10.416,66666. Profe, esa resta era los 31 menos 20. Claro, activo menos pasivo. Ya. Neto de impuestos por lo que vaya a costar eso menos esto. Lo que cuesta la deuda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener 20.833.333.333 dividido 31.250 menos 28.333.333 2. Entonces, por 0.7 por 4 más 8. Entonces esto te va a dar 13,6%. ¿Ya? Y entonces, lo escribí muy abajo, voy a seguir arriba. Voy a decir, teniendo el costo del patrimonio, voy a hacer el WACC tradicional. Entonces, la deuda cuesta 4%, neto de impuestos del 30% y financia 20.833 y fracción sobre un total de 31.250. Más el equity cuesta 13,6% y financia 10.416 y fracción sobre un total de 31.250. Entonces, me parece que eso es 2/3 y 1/3. Más fácil aún. Profe, ¿va a subir la pauta esto o como que el video es la pauta? Yo creo que ambas cosas. Ya, es que en verdad estoy un poco perdida porque me distraje un segundo y no alcancé a notar. Ya, pero ¿dónde quedaste perdida? No, yo no, me perdí hace rato, como en la 4. O sea, he pescado después de la 4, pero ya dejé de anotar, pues. Como para Ya, perfecto. Entonces, está haciendo el promedio ponderado, perdón.
Entonces dijimos ya, 4 por punto 7 por 2 tercios. Ah, digo que 4 por 0,7. Ahí sí. Por 2 dividido 3. Ya, entonces el lado te va a dar esto más 13,6 dividido 3. Y eso da 6,4. Así que por ambos caminos siempre voy a llegar al mismo costo de capital promedio ponderado. Profe, Ignacio. me pregunta, ¿de dónde sale ese 10,416? Ah, el valor de la empresa es D más E. Yo tengo este, Perfecto, despejé ese. gracias. ¿Ahí de qué? Profe, Matías. yo me quedé con una duda en la parte de la recompra de acciones. No la entendí bien, como que no. Me devuelvo. Es a la 4. Ya. ¿Por qué tomamos la deuda como para hacer esa recompra de acciones? No entendí bien. Ya. La empresa va a quedarnos así. Voy a dibujar el balance. En activos, la empresa va a quedar con 31.250 millones. ¿Ya? Esto se explica. Los 25.000 millones que tenían antes, más el escudo tributario de 6.250 y fracción. ¿Sí? En pasivos, la empresa, voy a ser más exacto, en deuda, la empresa va a tener 20.833 millones. ¿Ya? Entonces, la empresa ahora va a quedar llena de caja porque va a emitir una deuda, digamos un bono, y va a quedar todo esto en efectivo. Entonces, ¿qué hace con todo ese efectivo la empresa? Lo reparten los accionistas, ¿no? Eso es. Y eso Pero- justamente es la recompra de acciones. Pero Entonces, cuando dice que todo eso va a quedar en efectivo, ¿es la diferencia de los 31 con los 20? no, pues, literal emití un Toda bono la y te deuda, ya. entraron 20.833. Entonces te va a quedar aquí la diferencia de los 10.417 millones por grande. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, fíjense, el patrimonio antes, voy a hacer toda la secuencia del patrimonio para que vean cómo queda. Antes la empresa valía 25.000 millones. Ahora la empresa va a generar escudo tributario y lo que más discutimos es que el escudo tributario los únicos que se beneficiaban eran los accionistas. 6.250 millones. Y ahora la empresa va a recomprar toda esta plata, va a agarrar la caja y le va a pasar a los accionistas de esa caja. Entonces, piénsenlo como pagar un dividendo simplemente. Cuando yo pago dividendos, ¿qué pasa con el patrimonio? Baja, ¿no? Baja. Listo. Entonces va a bajar en 20.833. Y por ende lo que va a quedar acá es 10.417 millones. Bueno, le pusimos 6. Perfecto. Ahí entendí, profe. ¿Entiendes? Entonces, al final el que te entregue más acciones, que es la recompra o no te la entregue, no genera ningún efecto en el valor total del patrimonio. Hay una ventaja por qué hacer eso, pero problema para 2 semanas más. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Ya. Entonces vamos al ejercicio 2. Dice, la ponderosa sociedad anónima está considerando la adquisición de la más querida sociedad anónima. De acuerdo con la opinión de los ejecutivos de la ponderosa, la nueva administración de la más querida promete tener un impacto significativo en las ventas, utilidades y flujos de caja de la empresa. Se proyecta que la más querida genere ingresos de 95 millones en 2017,
70 millones en 2018 y 2019 para luego bajar a 65 millones en 2020 y 55 millones en el año 2021. A partir de 2021 los flujos de caja crecerán a tasa del 2% a perpetuidad. La utilidad antes de impuestos de intereses, EBIT o UAI, para todos los años representa el 30% de las ventas. La depreciación de la mascarilla será de 20 millones por año. El gasto por depreciación ya está incluido en los costos de producción con los cuales se calculó el EBIT del 30%. Se espera no requerir inversiones adicionales en NOF. Sin embargo, se espera que a partir de 2021 en adelante la inversión en activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos llegue a 25 millones anuales. La estructura de capital de la más querida de deuda a patrimonio es de 0,4, mientras que la tasa de descuento de la deuda es del 7%. Por otro lado, la más querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Actualmente la más querida no cotiza en bolsa. Sin embargo, existen otras 3 empresas en la misma industria que sí transan acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la más querida sociedad anónima. El siguiente cuadro muestra la información de los competidores de la compañía. Entonces tenemos Winter, Pavoval y Mega Chancho. Y tiene deuda, patrimonio, el beta apalancado, el beta de la deuda. La tasa de impuestos para todas las empresas es del 25%. La tasa libre de riesgo es de 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Determine A, el costo del patrimonio y el WACC de la más querida, y B, el precio que la ponderosa debería pagar por cada acción de la más querida. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? ¿Cómo calculamos el costo del patrimonio de la más querida, que es una empresa que no se transa en bolsa? Viendo los promedios de las otras que son equivalentes, que sí se transan. Ya, entonces fíjense en esto. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es compararlas operativamente, porque la estructura de capital de la más querida es de 0,4, deuda sobre patrimonio. En cambio, fíjense que todas las otras tienen una estructura de capital distinto. Entonces, por eso que nosotros dijimos que el beta con deuda de la empresa sería el beta sin deuda, más D sobre E por 1 menos tax por beta U menos el beta D. Es lo mismo que hemos hecho en la proposición 2 para todo el rato, pero ahora lo estamos haciendo en términos del beta. Entonces nosotros vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Si yo calculo el beta U de Winter, voy a utilizar esos datos. Entonces voy a decir 1,1 debería ser el beta U de Winter, que tiene 45 en deuda y tiene 80 millones en patrimonio, que está sujeta a una tasa de impuestos del 25%, y ahí te queda el beta U. Y el beta de la deuda es 0,6. ¿Ya? Entonces, este proceso de quitarle el efecto financiero es lo que se conoce como desapalancar. Por eso que lo que nosotros estamos haciendo es compararnos con ciertas empresas que el negocio es igual, pero que financieramente son distintas. Por eso que la voy a desapalancar, y lo que trato de estimar es cuánto sería el costo del patrimonio si es que no hubiese deuda. Y ahí son iguales, y ahí digo, oye, el promedio de toda la industria tiene un beta igual al mío, y después digo, oye, nosotros tenemos tanta deuda, por ende vuelvo a apalancar o a reapalancar, y digo, mis accionistas deberían cobrar esto, dado que tienen más o menos deuda que los que son nuestro benchmark o nuestra referencia. ¿Sí? Entonces, voy a meter esto a la calculadora. Una pregunta, ¿aquí me serviría cualquiera o voy a sacar un promedio de las 3 desapalancadas? El promedio. Mientras más tengan la muestra, mejor. Ahí cumple el sentido estadístico de que tenga la ley de los grandes números, por lo menos. Entonces, esto por 0,6. Entonces, paso esto para el otro lado y te va a dar 1,1. Entonces, voy a tomar nota porque si no dejo la embarrada. Voy a decir que beta U va a ser 1,353125 y me va a quedar dividiendo
Entonces calculo todo de nuevo. 45 sobre 80 por 0.75 más 1. Entonces esto va a quedar abajo 1,421,875. Entonces, esto, la división va a dar 1,353125 dividido esto. Me va a dar 0,95. Ya, eso es uno de los tres. Cada uno de los debería ser el mismo procedimiento para cada uno. El beta U siempre obligatoriamente tiene que ser más bajo que el beta L, porque en el mejor de los casos son iguales si es que no existe deuda. Pero si existe deuda, que es el caso de todo, siempre beta U debe de salirle más bajo. Si le sale más alto, está mal hecho el procedimiento matemático, por si acaso. ¿Sí? Entonces, voy a colocar, voy a borrar, o voy a colocar acá abajo. Sí, podemos colocarlo aquí, 0,95. ¿Ya? Hago el mismo procedimiento para las otras empresas y ahí nos va a dar que el beta de Powell es 1 y el de Mega Chancho es 0,94. ¿Ya? Entonces, teniendo, insisto, hicimos exactamente el mismo procedimiento, pero con los otros datos. Teniendo eso, entonces podríamos calcular el promedio. Y fíjense que los promedios son cercanos en el fondo. Entonces, nos va a dar 0,96. ¿Sí? ¿Alguien se perdió hasta ahí? ¿No? Perfecto. Lo único que hicimos fue despejar el beta U. Listo. Entonces, tenemos el ¿Profe? beta U, ajá, ¿Me promedio. puede dar como 3 segundos para copiar esto? Ujú. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces, nosotros tenemos el beta apalancado, o sea, desapalancado, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar los datos de la empresa que nosotros, no de las empresas comparables o benchmark o de la misma industria.
Entonces voy a borrar, pero tengo en mente que es 0,96. Entonces tenemos estos datos de acá. Entonces fíjense, para nosotros volver a reapalancar, lo que nosotros buscamos es el beta L. Sabemos que el beta U es 0,96. Sabemos que la deuda sobre el patrimonio es 0,4. Sabemos que la tasa de impuesto es del 25%. Sabemos que el beta U es 0,96. Lo que no sabemos es cuánto es el beta de la deuda. Entonces, para despejar el beta de la deuda, nosotros sabemos cuánto es el costo de la deuda. RD. Y por eso las ecuaciones que poníamos ayer en las láminas decíamos, mira, esto sería RF, y recuerdo que el dato de RF está en la otra página. RF es 4%. Entonces, nosotros diríamos, mira, si aplicamos el Capital Asset Pricing Model, esto va a ser 4%, lo mínimo, más el beta de la deuda por el premio, que es 6. Entonces ahí podemos despejar el beta de la deuda. Voy a poner entonces, el beta de la deuda va a ser 7% menos 4 dividido 6, 0,5. ¿Sí? Y quiero recalcar que los betas de la deuda de este ejercicio están escapadísimos. En la realidad los betas de la deuda son bastante más pequeños, por si acaso. ¿Sí? Entonces, reemplazo acá 0,5. Y entonces vamos a tener el beta apalancado. Voy a meter todas las jugadas. Entonces, 0,96 más 0,4 por 0,75 por 0,46. Y eso nos va a dar 1,098. Es decir, 1,1. ¿Sí? Y entonces ahora metemos esto a CAPM. Y decimos 4% más 1,1 por el 6%. Esto va a dar 6,6, entonces esto da 10,6%. ¿Entiendes? Profe, me perdí un segundo. ¿De dónde sacó el 4 y el 6%? Estaban en el enunciado. En el enunciado al final te dice, la tasa libre de riesgo es de 4% y el premio por riesgo de mercado es de 6%. Muchas gracias, profe. ¿Hay de qué? ¿Sí? Y entonces ahora podemos tener el WACC. Entonces me voy a cambiar de color. Aquí, WACC. Vamos a decir, costo de la deuda. Voy a hacer una división. 7%. Neto de impuestos del 25%. Y entonces fíjense aquí que un error típico en la prueba. Como dice aquí deuda y patrimonio, hay gente que pondría 0,4 y al otro lado 0,6. Y eso sería un desastre, porque la proporción acá es deuda sobre deuda más patrimonio, es decir, deuda sobre activo en el fondo. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si nosotros decimos que la deuda es 0,4 contra el patrimonio, al final nosotros estaríamos diciendo algo de este orden. Las proporciones deuda-patrimonio es 0,4 sobre 1,4. Y por ende el patrimonio 1 sobre 1,4. ¿Se entiende? No se vayan a confundir con eso. Entonces voy a poner 0,4 sobre 1,4. Más el patrimonio cuesta 10,6 por el 1 sobre 1,4. Y entonces metemos todo esto a la calculadora, a la CR que soy tanto. 7 por 0,75 por 0,4, no, 0,4, ahí sí, dividido 1,4, más 10,6 por 1 dividido 1,4. Y eso nos va a dar 9,07. Perdón, me perdí en el 1,4. Ya. Como tú tienes... 0,4. Borré todo, la embarré.
Eso. Como tú tienes la proporción de 0,4, eso sería como que la deuda fuera 0,4 y el patrimonio fuera 1. Ah, ok. Entonces, deuda más patrimonio es 0,4 más 1. Y después lo sumo, ya. Perfecto. Ujú, Gracias. Profe, ujú. ¿el 1,1 lo aproximó? ¿O le dio 1,1? Sí, Ah, ya. no, me dio 1,098. Ya, sí, sí. Ya. De hecho, creo que la solución cuando le suba la pauta está hecha con 1,098, así que en realidad este le va a dar como 10,61 o algo de ese orden. O sea, pero en estricto rigor yo ocupé la regla de 2 decimales. Como me da 10,098, eso es 1,10. ¿Sí? Entonces ahí respondemos a, tenemos el WACC, tenemos el costo del accionista, el WACC era 9,07. Siempre que tenga lógica es importante, o sea, si ustedes saben que el WACC es el promedio ponderado entre 7 y 10, no les puede dar 14 ni les puede dar 2%. ¿Se entiende? Tiene que ser un número entre medio de los dos. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos la mitad resuelta, que es el problema de la tasa de descuento. Literal, en una valorización de empresas de la vida real, uno dedica más o menos la mitad del tiempo a calcular la tasa de descuento. ¿Y la otra mitad del tiempo a qué lo dedicaremos? ¿A qué creen que hay que dedicar la otra mitad del tiempo? ¿Alguien con alguna idea? ¿Cómo valorizo una empresa si solamente tengo la tasa de descuento? Proyectar los flujos, ¿no? Eso, a la proyección de los flujos. Ahí está la otra parte del valor de la empresa. Entonces, hagamos la proyección. Voy a pasarme, esperen, voy a limpiar esto y voy a pasarme a Excel. Y les voy a subir el Excel, así que quédense tranquilos con eso. Entonces, en el escritorio. Solución, ejercicio 2, ayudantía 8, finanzas 2, del 2000. Listo, entonces voy a poner año y voy a ir al enunciado. Te dice, se proyecta el primer año 2017. Aquí no es como una evaluación de proyectos por si acaso, que en la evaluación de proyectos uno siempre tiene como el año 0 donde hace la inversión. Como aquí estoy valorizando una empresa que ya existe, entonces solamente tengo los años de proyección y aquí lo más típico siempre es utilizar 5 años. ¿Sí? Entonces vamos a decir, los ingresos de actividad ordinaria o ingresos por ventas, como quieran llamarlo, y te va a decir, voy a poner costo y gasto al tiro. Entonces, fíjense que el enunciado te decía cuánto van a ser cada año esos datos. Entonces, déjenme darle formato. Listo. Te dice, el 2017 los ingresos van a ser de 95 millones. El 2018 y 2019 van a ser 70. Entonces, este y este son iguales. 2020 van a ser de 65 millones y el 2021 van a ser de 55 millones. Listo. Después, ¿qué te dice? Te dice que el EBIT va a representar el 30% de las ventas. Entonces le voy a colocar acá. Si las ventas son el 100%, los costos y gastos, ¿cuánto representan? 70. 70. Listo. Entonces vamos a decir la utilidad operacional aquí, el 30%. Eso es el EBIT. Entonces voy a poner una linecita acá. Lo vamos a decir. Este por menos 70%. Listo, entonces tiro este hacia el lado y estiro este hacia el lado. ¿Ya? Después te decía que los impuestos son del... ¿25? ¿25? Ah, verdad, pues si lo usamos para apalancar, toda la razón. Entonces, impuestos
Impuestos son del 25%. Listo. Entonces pongo este por menos 0,25. Lo voy a poner porcentualmente. Y resto eso. Entonces aquí te va a quedar la utilidad operacional neta de impuestos. Tengo eso. Tiro esto hacia el lado. Entonces ahora, ¿qué debería hacer para convertir una utilidad en un flujo de caja? Multiplicarla por la tasa, ¿no? No. No, porque eso Sumar sigue siendo la depreciaciones o utilidad. amortizaciones. Eso es. Para la depreciación de ver. Eso, reversar todos los gastos que no sean una salida de caja. En este caso la depreciación nomás, eso es lo más normal, pero podría haber amortización de intangibles, otras cosas. Y ahí te dice que todos los años esto va a ser 20 millones. Entonces, fíjense que arriba ya está restado dentro de ese 70%, o sea, el primer año hay gastos que son salidas de caja de 46,5 y gastos que no son salidas de caja de 20. Los restamos únicamente para pagar menos impuestos y después se reversa porque en realidad no salió de la caja. ¿Sí? Te dice que no requiere inversiones adicionales en necesidades operativas de fondo en NOF y que del 2021 en adelante necesita invertir en activos fijos 25 millones. ¿Sí? Entonces le voy a poner acá inversión en activos fijos o de largo plazo. Y además voy a tener acá valor terminal. ¿Ya? Entonces voy a poner que como nosotros estamos valorizando una empresa, ¿cuál es la vida útil de una empresa? Infinito. Infinito, o al menos indefinida, pero en el fondo nosotros tenemos 5 años, pero estamos diciendo que en 5 años es el periodo razonable donde se puede proyectar, entonces lo que hay que suponer acá al final es el valor terminal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Desde aquí en adelante va a invertir 25 millones, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el valor terminal? María del Carmen. Y una duda, ¿qué pasaría si este ejemplo fuera lo mismo pero fuera una licitación y tuviese valor terminal? El valor terminal no los dan. Por eso que aquí al final uno puede suponer varias cosas. Por ejemplo, algo que se supone súper harto en la práctica, que a mí me carga, es decir tantas veces el EBITDA. Oye, mira, la empresa va a tener un EBITDA de 32 millones y la empresa se podría vender por 7 veces eso, que es algo súper estándar. Oye, entonces yo le voy a poner acá que vale 210 millones. ¿Se entiende? Otra aproximación podría ser proyectar los estados financieros, tener los estados financieros pro forma y decir, oye, el valor contable del activo es 150. Me pasé por un 0, pero ahí depende de esa razón. Otras formas son, por ejemplo, lo que se ve más en Finanza 1 en acciones de la razón precio-utilidad. Oye, tu utilidad proyectada es tanto y las acciones valdrían X cantidad de veces la razón precio-utilidad. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacer algo que teóricamente sea mejor. Ya después en la práctica quizá uno no tenga todos los datos para hacer eso. Pero sí aquí el enunciado te dice que de ahí en adelante los flujos de caja van a crecer a perpetuidad al 2%. Entonces lo que uno podría suponer el siguiente año es decir, mira, el flujo de caja del próximo año va a ser 2% más que ese. Entonces nosotros perfectamente podríamos decir, tenemos un flujo de 7.375.000, entonces voy a poner flujo de caja año 2022. Sería la suma de todo esto, que es los 7 millones, para comprobar. Y eso más el 2%. Puse 81 en vez de... Ahí. El siguiente año va a ser un poquito más grande. Y entonces, de ahí en adelante, ¿cuántos flujos de caja igual a ese se van a generar? Infinito. Infinito. Entonces puedo valorizar como una perpetuidad. Lo voy a poner aquí, valor presente a perpetuidad. Entonces vamos a decir, este de acá
dividido por la tasa, y nosotros ya tenemos la tasa. Dijimos que el WACC era, ¿qué dijimos? 9,07. Sí. Listo. ¿Y cuánto va a crecer a futuro? 2%. Pues entonces perpetuidad con crecimiento. De hecho, le voy a arrastrar hacia el lado con crecimiento, para que nadie se vaya a quedar con esa duda. ¿Se entiende? Y ahí tenemos el valor terminal. ¿Sí? Y tenemos todo eso, pues, y entonces ahora podemos decir el valor de la empresa. Acuérdense que el valor de la empresa le voy a poner acá el BL o los activos, que nosotros después queremos valorizar el patrimonio. Pero voy a decir aquí, listo. Tengo los flujos de caja libre y tengo el WACC. Entonces voy a decir, valor presente, el WACC es 9,07. Agarro todo esto, chao. 193.713. Entonces ahora, vamos a decir ya, la deuda y el patrimonio. Nosotros en realidad no sabemos cuánto es el valor de la deuda, porque lo que sabemos es justamente cuánto es la proporción entre deuda y patrimonio. Entonces ahí podemos aplicar la misma proporción que hicimos antes. Vamos a decir, la deuda es esto por 0,4 del 1,4. Y por ende podemos decir el patrimonio este menos este. O alguien podría decir, el patrimonio es este por 1 dividido 1,4. 138. ¿Sí? Entonces el precio por acción, y con eso terminamos la ayudantía, es justamente este total dividido el número de acciones. Y el número de acciones era 2 millones. Ahí está, 69,18. Profe, yo tengo una No, pregunta. profesor, eran 5 millones. No, lo accioné. ¿5 millones? No. Ese era el ejercicio anterior, creo. Perdón. Sí, perdón. Aquí en el segundo párrafo dice la más querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación de forma privada. Alguien tenía una duda y después María del Carmen. Yo tenía una pregunta. De Ajá. que el 2017 lo estamos ocupando como periodo 0 o 1. Porque, o si no, Uno. igual la fórmula. Ya. Uno, porque eso es lo que dije al principio. Cuando uno hace una evaluación de proyectos, dice año cero. Porque ahí sí hay una inversión inicial ahora ya, pues aquí no hay ninguna inversión porque nosotros estamos valorizando la empresa. Entonces, esto es como que tú estuvieras parado al final del año 2016. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? María del Carmen, ahora sí. Sí, que me perdí. ¿Qué hizo después de los 7.522.000? Acá. Sí, después Esto de te ese. dice que de ahí en adelante van a crecer 2%. Ajá. ¿Ya? Entonces, para valorizar cuánto valen infinitos flujos de caja de 7.522.000 que crezcan al 2%, hicimos el valor presente a perpetuidad con crecimiento. El flujo partido por R menos G. Sí, pero de ese después pasó al celeste. ¿Y cómo llegó Ah, ese número? ya. Listo. Tengo los flujos de caja acá. Entonces ahora traje todo valor presente. Entonces dije fórmula Excel, valor neto actual. Pero podría haberlo puesto descontado por 1 más el 9,0% elevado a 1, después elevado a 2 y así hasta elevado a 5 y te iba a dar 193 millones. Ah, bacán. Ya, gracias. Y después como conocía la proporción, dije, oye, el X porcentaje es deuda, X porcentaje es patrimonio y eso vale por cada acción. Este también es un ejercicio de prueba por si acaso. Uno debería dedicar una media hora. Esto debería valer unos 20 a 30 puntos de una prueba sobre 100, por si acaso. Últimas dudas. ¿No hay más dudas? ¿Todas y todos claros? Sí, profe, ¿se puede quedar un ratito para preguntarle algo después? Me puedo quedar. Ya, entonces esto ha sido todo. Gracias. Yo le subo el Excel, le subo la pauta. La pauta tiene como
un decimal más, un decimal menos, el valor, no sé, va a decir 69,13, pero el procedimiento exactamente el mismo porque ocupó algo más de decimales. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que Chao, estén bien. gracias.